Ok. Mientras esto, acompáñenme una cancioncita más, Lucho, por favor. Acompáñenme a orar. Pónganse de pie y vamos a orar por esta palabra, porque verdaderamente es una de las palabras, pues, más difíciles de encontrar hoy en la iglesia de Cristo. ¿Y cuántos saben que nosotros estamos en una casa espiritual bendecida, en donde nos enseñan el evangelio completo y nos enseñan un evangelio en un equilibrio y una doctrina sana? ¿Cuántos pueden dar gloria a Dios por eso? Gloria a Dios. Entonces la palabra que vamos a mirar hoy es una de esas palabras que dispongan sus corazones. Espero que la aprovechen. Si quieren preguntar hoy, pregunten. Es una de las palabras muy poco exploradas hoy en la iglesia de Cristo. Vamos a ver temas que normalmente no se hablan y pues sería muy bueno que ustedes hoy pudieran aprovechar al máximo. Así que vamos a orar todos, cerremos nuestros ojos. Precioso Dios del cielo, en esta noche, amado Padre y Rey de Gloria, te pedimos, precioso Dios, que seas tú abonando nuestros corazones, que seas tú haciendo de nuestros corazones ese terreno fértil, precioso Dios, en donde tu palabra, amado Padre y Rey, se sembrará, Señor. Y declaro en esta noche y decreto en esta noche, en el mundo espiritual y en la eternidad, que esta palabra jamás regresará a ti vacía, Señor, sino que verdaderamente dará sus frutos, frutos de excelencia, frutos de sobreabundancia en cada uno de nosotros, precioso Dios. Yo te pido, amado Padre, que hoy te lleves todo espíritu de condenación que quiera venir a este lugar. Llévatelo, precioso Dios del cielo. No lo permitas, Señor. Trae en esta noche un espíritu de convicción, un espíritu de fe. Trae, Señor, y derrama tu Santo Espíritu sobre este lugar. Precioso Dios, hoy clamamos a ti, porque venga una convicción de pecado genuina a nuestro espíritu, amado Padre y Rey de Gloria, que nos permita avanzar a otras esferas como nunca antes lo habíamos podido lograr, Señor, en nuestras vidas. Permite, precioso Dios, un crecimiento integral, un crecimiento, Señor, sano de nuestro espíritu y de nuestra alma, para que prosperemos así como prospera tu alma, amado Padre y Rey de Gloria. Te amamos, Señor, y te bendecimos. Oh Señor, hoy te entregamos, Señor, toda nuestra alma, nuestro corazón, nuestro espíritu. Dejamos toda carga atrás. Hoy dejamos todo problema atrás, Señor. Dejamos todo lo que nos ha ministrado en estos días que no viene de parte tuya. Hoy lo dejamos atrás, Padre, para que seas tú glorificándote a través de nosotros en esta noche, precioso Dios. En el nombre de Jesús, de tu Hijo amado. En la tierra no hay nadie como tú. Díselo con todas tus fuerzas, iglesia. Belleza incomparable eres Jesús. Pues nada me podrá satisfacer. Solo tu copa de saciar mi sed. Tu presencia es el cielo para mí. Oh sí, Señor. Tu presencia es el cielo para mí. Reconócelo en esta noche. Reconoce que sin Él nada puedes hacer, nada eres. Que
tesoro de mi alma y corazón. En mi debilidad me ha ayudado. Perfecciónate hoy en nuestras debilidades. Dimes mi pasado y das valor. Y en mi futuro llenas con tu amor. Tu presencia es el cielo para mí. Tu presencia es el cielo para mí. Oh, sí, Señor. Tu presencia es el cielo para mí. Tu presencia es el cielo para mí, para mí, para mí. Te cantamos, oh Cristo. Oh, Cristo. Tu presencia es el cielo, oh Cristo, oh Cristo. Tu presencia es el cielo en mí. Oh, sí, Señor. Padre, en esta noche, Señor, te damos gracias, Padre. Gracias por todo lo que tú has hecho, Señor. Pero gracias por lo que viene, por lo que harás en nuestras vidas. Gracias, Señor, porque creemos que todo lo mejor de ti todavía está por derramarse y por llegar a nuestras vidas, precioso Dios. Gracias, Señor. Te pido ahora, Santo Espíritu, que seas tú tomándome, Señor, con poder y con fuerza. Yo me quito en este momento, Padre. Me quito para que seas tú usando mi cuerpo. Soy solo un instrumento tuyo, Señor, pero la gloria es tuya, Padre amado. Desde ahora, Señor, te entrego toda la gloria a ti, Padre de la gloria. Recíbela, precioso Dios, y te damos las gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Yes. Dios es bueno y Dios es fiel todo el tiempo, ¿cierto? Qué maravilla hoy poder estar aquí con ustedes. El pastor Iván le manda muchísimos saludos. Tuvo que salir de viaje hoy a Bogotá. Debe estar regresando hoy, pero muy tarde. Así es que no alcanzó a llegar para esta enseñanza. Y por eso, pues, fuimos delegados para llevarles hoy esta palabra y esta enseñanza a ustedes. Yo decía, Padre, qué tremendo, de todas las enseñanzas que hay en la escuela, esta me toca a mí. Y yo, Padre, van a decir que yo soy la dura del paseo aquí, no es así. No, pero de verdad que es una enseñanza que permite que seamos edificados y que Dios construya encima de nosotros. Si es que yo hoy le hago a ustedes una pregunta, ¿para qué ustedes se están formando? ¿Cuál es el objetivo de ustedes? Con toda esta formación, con toda esta escuela, con todo lo que ustedes han aprendido, las que fueron aquí al seminario de mujeres, al retiro de mujeres, es decir, con todo lo que ustedes vienen los domingos, los miércoles, van a sus grupos los jueves, vienen los viernes, toda esa formación, ¿para qué es? Líderes para la gloria de Él.
para establecer el reino. ¿Qué más? Para crecer más como personas. ¿Quién tiene otra respuesta? Para glorificarlo a Él, para parecernos más a Él, para ser cimentados en su palabra. Todo eso está muy bien, pero hay un objetivo. Hay un fin de todo este tiempo derramado y gastado en Él. Hay un fin último. ¿Saben cuál es? Que Él viene por segunda vez y espera encontrar una iglesia sin arruga y sin mancha. Espera encontrar una iglesia gloriosa y espera poder llevar a esa iglesia a algo que se llama las bodas del Cordero. Y todo lo que hacemos nosotros en toda nuestra vida no es más que la preparación como esa novia que somos para que Él nos encuentre de la forma como Él quiere y desea en su corazón encontrarnos. Ese es el propósito, el fin último de todo esto. Si ese propósito no lo tenemos visualizado, si ese propósito no lo tenemos claro y consciente, va a ser muy difícil que nos enfoquemos y mucho peor aún nos podemos extraviar y desviar del objetivo. Entonces vamos finalmente a terminar haciendo cosas por otros objetivos que tal vez son objetivos a mediano plazo, pero no son el objetivo principal, el objetivo macro del por qué Dios está haciendo todo esto. ¿Por qué Dios ha levantado tantas iglesias alrededor del mundo? Porque es que ese es un diseño de Él, es el diseño de la salvación. Y tenemos que entenderlo. ¿Sabe por qué? Porque Él no viene por individuos, Él viene por un cuerpo. Y si nosotros no formamos parte de ese cuerpo, no podemos irnos. Porque Él no viene por Juancho Pérez, Él no viene por Pepita Martínez, no. Él viene por un cuerpo y nosotros tenemos que formar parte de ese cuerpo. Pero además, ese cuerpo tiene unos requisitos para poder ser llevado. Y si no se cumplen esos requisitos, entonces para nada sirvió esto. De nada valió tanto esfuerzo, de nada valió tanto tiempo, de nada. Los cristianos tenemos la necesidad de entender y de concientizarnos que Jesús regresa. Jesús regresa en su gloria por segunda vez. Y dice que nadie sabe el tiempo. Nadie. Ni siquiera el mismo Jesús, dice la Escritura. Solo el Padre sabe el tiempo. Qué tremendo esto. Cuán guardado es esto. Y dice la Escritura que cuando Él regrese por esa iglesia va a regresar como un ladrón en la noche. Nadie se lo va a esperar. Es más, establece la Escritura que cuando todo el mundo diga seguridad, estamos seguros que hoy no es, ese día vendrá. Ahora mira a la persona al lado y dile, pregúntale, ¿será que si Él viene hoy a las 11 de la noche, tú estás seguro de que te vas? Porque puede ser en cualquier momento. Así es que puede ser en 100 años, sí, pero también puede ser en 5 minutos. Nadie sabe el día ni la hora. Nadie. Por eso cuando usted ve ese poco de profecías locas que se acaba el mundo mañana y no ni le crea, ni se detenga en eso. Eso es mentira, porque ni Jesús lo sabe. Ahora imagínate tú el impío, aquel menos.
Pero sí hay que crear la conciencia de para qué es todo esto. ¿Por qué nosotros nos estamos entrenando? ¿Usted cree que cuando Él venga va a decir, bueno, tú eres líder, tú vas para acá, tú eres oveja, tú vas para allá, tú eres... No. Porque eso depende de un estado del corazón. En ese momento se acaban los líderes, se acaban las ovejas, se acaba la distinción, se acaba todo. En ese momento todos somos igualitos delante de Él y lo único que cuenta es tu corazón. Si tú estás en Cristo o si tú no estás en Cristo. Yo sé que ser semejante a Cristo es un reto para cada creyente. Mire, no se crea que esto es fácil, no se crea que esto es fácil para mí o para mi esposo o para los que nos ven ministrando aquí. No. Esto no es fácil para nadie. Yo tengo que pelear con mi carne, porque en mi carne haría más de 4 cosas que no agradan a Dios. Todos los días tengo que pelear con mi carne. Ahora, entre más camino con Él y más me lleno de Él, más fácil me es vencer a mi carne. Entonces, el tema de hoy es cómo ser libres y semejantes a Cristo. Pero es importante que primero tengamos esta plataforma para poder entender como todo el plan completo y saber dónde estamos ubicados, porque es que a veces no sabemos poner todo el evangelio como junto. Y entonces tenemos una cosita por allá dispersa y otra por acá y otra por allá. Pero al momento de poner todo junto se nos complica la cosa, se nos enreda, ¿no? Así es que vamos a 1 de Tesalonicenses 4, del 16 al 17. ¿Lo tienen? Vayan anotando. 1 de Tesalonicenses 4, del 16 al 17. Dice: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. ¿Descenderá de dónde? Y los muertos en Cristo resucitarán primero. O sea, los primeros que se van son aquellos que se murieron en Cristo, que antes de su muerte lograron ser cristianos. Esos resucitan primero. Y dice el 17, luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. El 18, por lo tanto, alentaos los unos con los otros con estas palabras. Es decir, esto, en vez de una palabra que nos represente miedo o temor o inseguridad, tiene que darnos gozo y alegría. Porque ¿de qué depende que cuando tú lances una palabra así, las personas la reciban unos con miedo y otros tranquilos? Depende de la seguridad de salvación que tenga la persona. Si la persona tiene seguridad de salvación, ella va a decir, Señor, si quieres ven hoy. ¿Cuál es el problema? Mejor me voy contigo. Pero si la persona todavía está con cuestiones que arreglar y que sabe en su corazón que hay cosas que arreglar, dice, no, Padre, espérate un momentico más. Dame un chancecito más, Señor. Todavía no. Cristo espera que nosotros seamos semejantes a Él en pensamientos, palabras y acciones. Y la verdadera forma de emular e imitar a Cristo, los cristianos debemos estar apercibidos en todo momento de ser semejantes a Jesús, sin importar el lugar en donde nos encontremos. Esto es
de las cosas básicas y fundamentales, necesarias para la preparación de la iglesia, para la preparación de la novia, esa que va a ser invitada a esas bodas del Cordero. Si usted no está trabajando todos los días de su vida de forma consciente, para cada minuto, cada instante, parecerse más a Cristo en todo lugar y en toda situación, no se está preparando para este día. Por eso es que esto es tremendamente importante que lo tengamos en conciencia, porque nos olvidamos muchas veces de que esto es así. En Apocalipsis 19, del 7 al 9, se nos es mostrado todo esto. Habla de esto. Apocalipsis 19 del 7 al 9 para los que buscan y los que anotan. Dice, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria a Dios, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente. ¿Cómo se tiene que vestir la iglesia? Lino fino, limpio y resplandeciente. Porque el lino fino es, ¿qué es? Aquí está escrito, es las acciones justas de los santos. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados, o sea, doblemente bendecidos, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas palabras son palabras verdaderas de Dios. Muchas veces, cuando imaginamos todo esto en nuestras cabezas, pensamos que ese cuerpo y esa iglesia va a ser vestida de lino fino, pero que Dios es el que viste de lino fino. Que Dios es el que entrega esas vestiduras de lino a la novia para que la novia se case con su amado. Y resulta que no funciona así, ni es así. Los encargados de vestir a la novia de lino fino somos tú y yo. ¿Cómo te parece? ¿Cómo te parece? Los encargados de hacerle el vestido de novia a la novia somos tú y yo. ¿Será que esa novia va a quedar bien vestida? ¿Será que esa novia se va a ver como una princesa resplandeciente en ese día? Pues, sí. El silencio, mejor dicho, es una cosa tremenda en esta enseñanza. Así es. O apenas estás coqueteando con la novia. La novia es la que se casa. La novia es la que se va. La novia es la que entra a los aposentos a tener intimidad con el novio. Todo lo demás se queda fuera. Para siempre. Ahora, es importante que nosotros entendamos esta función que nos corresponde a nosotros como cuerpo. Vestir a esa novia. Y escúchenme cómo funciona esto. Esto sí se hace uno a uno. Primero me visto yo. Y una vez que yo esté vestida, entonces puedo vestir al cuerpo. Puedo ayudar a vestir al cuerpo. Pero mientras yo no esté con las vestiduras correctas, difícilmente voy a poder ayudar a vestir al cuerpo de la forma correcta. No voy a dar. Y aquí estamos en una reunión de líderes, ¿verdad? De personas que están dispuestas a pagar el precio, a expandir el reino, a trabajar por Dios. Amén. Gloria al Señor. Pero si no tienes esta visión clara hasta el día de hoy, no lo estás haciendo bien. Pregúntale al de al lado, ¿cómo estás de vestido? No le conteste nadie.
Pero entonces, ¿qué debe hacerse entre este momento, ahora en el que estamos, y el momento de las bodas del Cordero? En ese lapso de tiempo, ¿qué es lo que debemos hacer? ¿Qué es lo que debemos hacer? Purificar a la iglesia y santificarla. Ese es el trabajo, purificar a la iglesia y santificarla. ¿Por qué es necesario esto? Porque sin santidad nadie verá a Dios, nadie es nadie. Entonces lo que tenemos que trabajar es en la purificación y en la santificación de la iglesia, del cuerpo de Cristo. ¿Quién le corresponde hacer este trabajo? Ese trabajo le corresponde hacerlo al Espíritu Santo de Dios, pero a través de ti y de mí. El trabajo de purificación, justificación, santificación, todo ese trabajo lo hace el Espíritu Santo de Dios, pero a través de nosotros. Es decir, nosotros tenemos que ser materia disponible para Él. Porque lo único que Dios no se huele es la voluntad del hombre. Lo único, todo lo demás lo pone Dios. Todo lo demás lo hace Dios. Dios te dota, Dios te unge, Dios te da el poder, Dios te da la sabiduría, Dios te da la revelación, Dios te da la fuerza, Dios te da todo, absolutamente todo. Pero lo único que Él no mueve un dedo no lo mueve, es para hacer cambiar tu decisión o tu voluntad. ¿Sabes por qué? Porque se estaría violando su principio espiritual de libre albedrío. Y jamás se huele un principio espiritual. Él mismo respeta su palabra. Entonces muchas veces le pedimos a Dios, Señor, permíteme decidir lo correcto. No, esa función no es de Él, es tuya. Señor, ayúdame a mi voluntad. La voluntad la pones tú. Él es un Dios caballero. Él espera pacientemente a que tú tomes la decisión correcta. El día que tomes la decisión correcta, Él respalda todo lo demás. Pero mientras no lo hagas, no hay forma de que lo obre en tu vida. Jesús empezó esta obra. Eso está descrito en Efesios 5:26. Jesús empezó la obra de purificación y de santificación de la iglesia, de Cristo. Y ahí está escrito, cuando dice que Él se entregó de forma voluntaria por amor para santificar y purificar a su iglesia, habiéndola lavado a través del lavamiento del agua por la palabra de Dios. Entonces, si yo me refiero a este versículo, ¿cuáles creen ustedes que es una de las formas de limpiar, lavar, purificar, santificar? ¿Perdón? Así es, a través de la palabra de Dios. La palabra de Dios es entonces ese instrumento que viene a nuestras vidas para hacer que nosotros seamos limpios, que nosotros seamos purificados. Que empiece a lavarse todo ese sistema del mundo que habíamos arrastrado por años y ese sistema empiece a ser desplazado, quitado, desarraigado, arrancado. Y entonces se empiece a hacer una nueva persona en nosotros, con un nuevo esquema de pensamiento, con una nueva forma de pensar, de tomar decisiones para Dios. Por eso es que la palabra es tan importante. La iglesia hoy quiere tenerlo todo sin estudiar la palabra de Dios. Y así no se puede. Es fundamental, es la plataforma de esto. Juan 15:3 dice, Jesús les dijo a sus discípulos que ellos ya estaban limpios por la palabra que Él les había dado. ¿Por la palabra que qué? Ya estaban limpios. Limpios. Eso quiere decir que Él la dio, pero también quiere decir que hubo otro ser humano que la recibió, que la escuchó y la recibió.
Y ese acto de escuchar y de recibir es lo que finalmente va a empezar ese proceso de lavarnos a nosotros. Eso es necesario. Cada vez que nosotros recibimos esa palabra y permitimos que esa palabra empiece a cobrar vida dentro de nosotros, ¿qué es que la palabra cobre vida dentro de nosotros? Que sea tan efectiva dentro de nosotros y que la creamos de tal forma que podemos empezar a vivir y a caminar conforme a esa palabra que nos ha sido dada. Y cuando entonces nosotros recibimos esa palabra, empezamos a ser purificados por Él. Y estamos siendo entonces preparados finalmente para ser su esposa, para ser su amada, para ser esa niña de sus ojos, por la que Él regresa y viene. Ahora bien, uno de los conceptos que tenemos que ver y que estudiar para poder entender esto bien es que el cuerpo se conforma ¿por qué creen ustedes que se conforma el cuerpo? ¿Cómo se llaman esos miembros? Discípulos. Entonces, el cuerpo se conforma por discípulos. Ahora bien, ¿usted sabe lo que usted necesita para ser un discípulo de Cristo? Vamos a estudiarlo, vamos a verlo. Acompáñenme primero, vamos primero a Mateo. Abran sus Biblias. ¿Cuántos quieren aprender hoy? Esto es aprender, escudriñar las Escrituras. Vamos a Mateo 24 al 27. Mateo 24, versículos Mateo 16, versículos del 24 al 27. Discúlpenme. Ok. Entonces dice así. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, ¿quién dijo? ¿Quién está hablando? ¿Y a quién les está diciendo? A sus discípulos. Entonces dijo Jesús a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué significa negarse? Dejar de satisfacerme yo y mis deseos personales. Dejar de pensar en mí, en lo que yo quiero o pienso que necesito. Es ponerme a mí de último para dar lugar al primero que es en mi vida. Eso es negarse a sí mismo. Entonces dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Porque, ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿De qué le sirve al hombre ganar todo, tener todo lo que necesita, todo lo que quiere, todo lo que ha soñado y perder su alma para la eternidad? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? ¿Con qué podrás pagar que tu alma luego entre al cielo? No hay forma de que puedas dar alguna recompensa por tu alma. Y dice, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. ¿Qué dice la Escritura? El Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre y pagará a cada uno, por uno. Aquí nadie se salva por nadie. Aquí nadie camina este caminito por otro. Por más que yo quiera jalar a mi esposo, a mis hijos, a todos, no puedo.
Porque esto es individual. Es una relación individual con Él. Por eso yo siempre les enseño a mis hijos. Porque yo sea salva, ustedes no tienen seguridad de salvación. Cada cual responderá por sí mismo. ¿Sí me explico? Entonces, vendrá y pagará. Pagará es dar, va a darle a cada uno conforme a lo que ha hecho. A lo que ha hecho. Entonces, ¿cuál es la primera condición aquí para ser discípulo? El que se niegue a sí mismo. Niéguese a sí mismo. Muérase a sí mismo. Renuncie a usted. Renuncie a todo aquello que forma parte de su ego personal y renuncie a sus propósitos personales y egoístas para que entonces tome su cruz y lo siga a Él. Y entonces sea su discípulo. Primer requisito. Segundo, vámonos a Lucas 14. Lucas 14 del 26 al 27. A mí me encanta cómo empieza este título en la Biblia. Usted sabe que la Biblia va seccionada y le ponen unos titulitos acerca de lo que se está más o menos refiriendo la cosa para que uno tenga una referencia de qué estaban hablando en ese capítulo. Y el título de este es Lo que cuesta seguir a Cristo. Y del 26 al 27 dijo, y este es Jesús hablando también él con su propia boca. Dice, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre, y mujer, e hijos, y hermanos, y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. El que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Qué tremendo. Eso quiere decir que yo ahora tengo que aborrecer a mi papá y odiar a mi mamá y a mis hijos también. No me malentienda porque después sale de aquí diciendo que tenía que pegarle al niño y aborrecerlo. No es así. O al marido, mejor dicho, peor aún. No es así. Lo que quiere decir esto es que si alguna cosa en su vida, alguna cosa de las que forme parte integral de su vida, cualquier aspecto que conforme su vida, se hace un obstáculo en su camino para poder seguir a Cristo y usted permite que ese obstáculo entre usted y Cristo se interponga en su caminar y no lo quita de en medio, entonces no es discípulo. Es decir, por ejemplo, yo tengo autoridades y tengo que obedecer a mis autoridades. Tengo que ser sujeta a mi esposo, tengo que ser sujeta a mi pastora, son mis autoridades, ¿no? Ahora bien, si mi esposo algún día me dice, hoy no ores. Ajá, ¿por qué, mi amor? No, porque hoy yo quiero tiempo para mí, así que no ores. Porque es que tú te metes mucho y me quitas tiempo a mí, entonces no quiero que estés conmigo, no ores. ¿Qué debo hacer? ¿Debo dejar de orar? Jehová reprenda al diablo. Así es. Tengo que tener la capacidad de decirle, mi amor, yo te amo, te bendigo y te respeto, pero primero que tú está Dios. Y quitarlo del camino. Si yo no tengo la capacidad de hacer eso, entonces no soy un discípulo, se la pongo más duro un hijo. Ay, como es adolescente, entonces yo tengo que aceptarle que me llegue a las 3 de la mañana en la discoteca borracho y lo dejo dormir en mi casa, tú sabes, porque no tengo ningún problema con eso. Qué pena. Si ese hijo se está interponiendo entre mi vida personal y mi caminar con Cristo, entonces tengo que decirle, papito, mira, yo te amo,
pero en esta casa primero está Cristo. Y aquí las reglas de Cristo se respetan. Entonces, o las cumples o te vas. Te vas, mi amor. Qué teso. Pero Cristo en mi vida no puede ser negociable. Cristo en mi vida no puede ocupar menos que el primer lugar de mi vida. Y no debe competir con absolutamente más nada ni nadie. Entonces, segundo requisito para ser discípulo. Ser capaz de renunciar a todo en tu vida por seguir a Cristo. Y ahí habla en ese mismo capítulo, el 36, dice, así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Esto es un estado del corazón. ¿Quiere decir que mañana tengo que ir a entregar la casa, el carro? No. No. Lo que quiere decir es que si algún día Él me llega a pedir la casa o el carro o lo que sea, yo estoy en capacidad de dárselo. Tercer requisito. Acompáñenme a Juan 8. Juan 8, del 31 al 32. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él. ¿A quién le estaba hablando Jesús? ¿A cuáles judíos? A los que habían decidido creer en Él, que no eran muchos en esa época además. Él les estaba hablando a ellos y les dijo, si vosotros permaneciereis en mi palabra, ¿permaneciereis en qué? Seréis verdaderamente mis discípulos. Tercera condición, permanecer en la palabra. ¿Qué quiere decir eso? A la palabra no me la huelo. A la palabra no le trato de quitar los pedacitos que no me convienen y le dejo los que me convienen. No, así no funciona esto. En la palabra yo obedezco, me convenga o no me convenga. Me guste o no me guste. Lo acepte o no lo acepte. Y entonces cuando logro esa condición de mi corazón, ese estado, he cumplido el tercer requisito para ser discípulo de Cristo. Y sigue, y dice la Escritura. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Libres. Entonces, ¿qué pasa ahí? Hay algo bien importante. Cuando usted permanece en la palabra de Dios, cuando usted permanece, persevera, Dios dice que yo haga esto y esto lo voy a hacer aunque me tenga que morir hoy sea el último día de mi vida, no me importa. Yo lo voy a hacer y lo voy a hacer y lo voy a creer y me lo voy a grabar. Cuando usted permanece en la palabra de Jesucristo, dice entonces la Escritura que usted conocerá la verdad. ¿Quién es la verdad? Jesús. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie llega al Padre sino a través del Hijo. Punto y se acabó. Entonces, cuando usted permanece en la palabra, ahí es cuando se le abre la puerta de que Jesucristo le sea revelado a su corazón. Que usted pueda entrar a conocerlo en intimidad. Y cuando usted conoce a Cristo en intimidad, entonces le dice la palabra, y entonces la verdad os hará libres. Entonces las personas que vienen, no puedo con este pecado, no puedo con mi carne, es que es muy difícil, no sé cómo hacer para vencer esto, no sé cómo hacer para poder tomar la decisión correcta. Estás perseverando en la palabra. Si permaneces en la palabra, llegará un momento en que conocerás a Jesús.
Y cuando conozcas a Jesús, ese Jesús entonces te va a libertar y no vas a ser nunca más esclavo del pecado. Pero es que todo lo queremos gratis. Y déjeme decirle una cosa, la salvación es gratis, pero seguir a Cristo le va a costar su vida. Estamos entre líderes, ¿verdad? Por eso es que esto no se puede predicar un domingo. Queda la mitad de la mitad de la mitad de la iglesia. Los que están aquí. Entonces, tercer requisito. Cuarto requisito ahí mismo, Juan 15 del 6 al 8. Vamos hasta aquí. ¿Claros? ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿No? ¿Todo va claro? ¿Todo va bien? Juan 15 del 6 al 8 dice, el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará y lo recogerán y los echarán en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid, ¿qué cosa? Pedid alguna cosa. Pedid cualquier cosita. Solamente un milagro a la vez. Pedid todo lo que queréis y os será hecho. Nada más nos gusta la parte de pedir todo lo que queréis y nos será hecho. Entonces, claro, Dios te dijo que tú puedes pedir todo lo que tú quieres y todo te será hecho. Pídelo con fe, pídelo con fe. Y la persona ni por ahí de la palabra. Pero ¿por qué será que Dios no me escucha? No. No es que Dios no te escucha, es que te estás volando el principio. Dice, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Qué tremendo esto. Eso quiere decir que cuando tú eres discípulo porque has permanecido en la palabra de Dios y la has guardado y la has atesorado en tu corazón y ya eres un discípulo, lo que tú quieras te será hecho, lo que quieras. No hay límites, no hay montos, no hay nada, no hay sueño muy grande para Dios. No existe sueño muy grande tuyo para Dios. Algo que lo supere, no existe. No existe. Lo que quieras, como lo quieras, te será hecho. Y no solamente eso, la Escritura dice, y así cuando Dios hace eso, cuando Dios te da todo eso, porque tú eres su discípulo, es glorificado mi Padre. ¡Wow! Eso quiere decir que Dios quiere verdaderamente darte las cosas. El problema no es Dios. El problema nunca, jamás es Dios. Nunca. Siempre el problema somos nosotros. No hay nada que Él lo haga porque Él es loco, o porque quiera verte sufrir, o porque no te ame. No existe eso en Él, no existe. Pero si no cumplimos el principio a cabalidad, no lo vamos a poder experimentar. Por último requisito para ser discípulo de Cristo, Juan 13:35. Gracias, Carlos. Juan 13:35 dice, en esto conocerán todos, ¿conocerán quiénes? Todos, que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos por los otros. Cuando usted está haciéndole daño a alguien, a otra persona, usted no es discípulo de Cristo. Todavía no lo es. Porque uno no le hace daño a aquello que ama. Entonces, uno de los requisitos para ser discípulo es tener ese amor de Cristo
en nosotros para poder entregarlo a todos los demás que nos rodean. Es fundamental. Ahora, la preparación correcta de la novia es a través de la sumisión, de la entrega, del rendirse verdaderamente a Jesús. Es la voluntad nuestra de poder rendirnos, la voluntad que le dice a Él, me muero por ti, entrego mi vida por ti. ¿A qué quieres que renuncie por ti? Porque es que te amo, te amo. Y así empieza a prepararse esa novia, esa iglesia gloriosa, sin arruga y sin mancha. La Escritura nos dice que Él mismo se va a presentar a Él mismo, esa novia, y Él mismo se la va a entregar a Él. ¡Wow! ¡Qué romántico es! ¡Qué romántico es Jesús! O sea, Él mismo se va a decir, mira, te presento a tu novia. Y Él mismo le va a decir, te la entrego, para que tú la disfrutes, para que tengas intimidad con ella y seas uno solo con ella. Para que puedas gozarte con esa novia preciosa por toda la eternidad. Díganme ustedes si eso no es lo que a ustedes les gustaría en un matrimonio, por ejemplo. Ese es el ideal del matrimonio. De hecho, el matrimonio existe para darnos el ejemplo, para que nosotros entendiéramos cuál era el diseño eterno con Él y nosotros. Si el matrimonio no existiera, nosotros no podríamos entender cuando Él nos dijera, me quiero casar contigo, soy tu novio, soy tu esposo. Nosotros, ¿qué es eso? No entiendo. Entonces, para eso existe el matrimonio, para que podamos entender lo que Él quiere con nosotros. ¿Cuántos aquí quieren llegar a las bodas del Cordero? ¿Seguro? ¿Cuántos aquí quieren llegar a las bodas del Cordero? Levante su mano, están así como tímidos hoy. Les hago otra pregunta, esa sí no me la contesten. ¿Cuántos están caminando con todas sus fuerzas y con todo lo que tienen para llegar a ser esa novia y entrar a esas bodas del Cordero? ¿Cuántos conscientemente? Esto es una evaluación de usted mismo con usted mismo y el Espíritu Santo, más nadie. A más nadie le interesa. ¿Cuántos conscientemente están haciendo todo lo que tienen que hacer y se están preparando como se tienen que preparar para formar parte de esa novia? Porque es que hay varios tipos de novias. Y podemos ver esto en el ejemplo de la reina Vasti y la reina Esther. ¿Cuántos conocen esa historia de la reina Vasti y la reina Esther? La reina Vasti era la esposa en ese momento del rey Asuero, de un rey, ¿no? Y la reina Vasti un día, el rey que estaba en una cena con sus amigos, la mandó a llamar para que se presentara, porque el rey quería mostrarle a todos los demás la belleza de su reina, la belleza de su esposa. Y resulta que la reina Vasti no se presentó porque en su orgullo no quiso obedecer al rey. Entonces hay un estilo de novia que es ese, que es la orgullosa, la que no quiere rendirse, la que no quiere ser sujeta, la que no quiere atender al llamado del rey cuando el rey llama. Ahora, ¿sabe lo que le costó a Vasti esa equivocación? Su corona. El rey Asuero la destituyó y buscó una mujer verdaderamente sujeta y sumisa, humilde, que le sirviera. Y se casó con Esther y coronó a Esther. Jesús está buscando esa reina. Jesús está buscando ese tipo de novia que tenga la capacidad de atender a su llamado, ese tipo de novia que tenga la capacidad de trabajar por Él, de rendirse a Él, de ser sujetos a Él. ¿Amén o no amén?
¿Qué limpieza, purificación o preparación se necesita en nuestra iglesia? La purificación nunca va a ser agradable. La purificación, todo ritual de purificación implica algo de dolor. Implica necesariamente dolor porque a la carne le duele morirse. La carne nunca se quiere morir, al contrario, la carne quiere gobernar sobre ti. Así que este proceso de purificación implica dolor. Ahora, ese dolor trae resultados de bendición y madurez espiritual en la vida. Usted quiere ser maduro espiritualmente, quiere llegar a la estatura del varón perfecto en Cristo, como lo establece la palabra. Necesita madurar espiritualmente. Los niños no llegan a esa condición. Por eso es que dice la Escritura que el niño en nada difiere del esclavo. En nada. Se necesita la madurez hoy del cuerpo de Cristo. Se necesita la madurez de un liderazgo que tenga la capacidad de salir afuera y transmitir correctamente el evangelio, de formar a otros discípulos. Ustedes saben que la gran comisión no dice que vaya y háblenle de mí a todo el mundo y que confiesen oración de fe. Esa es la gran comisión. ¿Cuál es la gran comisión? ¿Y de hacer qué? Bautizándolos y enseñándoles a obedecer en todo lo que yo les he enseñado a ustedes. Entonces, cuando tú haces eso, haces un discípulo. Cuando tú logras eso con alguien, entonces puedes decir, tengo un discípulo de Cristo. Qué teso. Sobre todo los que estamos en liderazgo y manejamos gente. Qué tenaz. Esa es la gran comisión. La gran comisión se trata de hacer discípulos, no de hacer simpatizantes de Cristo. Que vengan a la iglesia, calienten silla y no hagan nada. En 1 de Pedro 4, del 12 al 9, dice que todas estas pruebas las envía el Señor, pero además dice algo lindo, que esta prueba nos permite participar del gozo de Dios y que son necesarias para nuestra purificación. Acompáñame y lo leemos bien. 1 de Pedro 4, del 12 al 19, dice: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. La prueba no es extraña, no es nada rara. No se tiene usted que sentir aislado. Ay, a mí es el único que me prueban, a mí es el único que me pasa esto. A mí es el único que Dios no me da aquello. Mentira. A todos nos van a probar. A todos, sin excepción alguna. Y dice, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. ¿Cuál es la revelación de su gloria? Cuando Él viene en la gloria del Padre. Entonces, ¿por qué ustedes se van a gozar en la revelación de esa gloria? Porque se van a ir, ¿verdad? Y dice, si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros,
¿Cuál será el fin de aquellos que no obedecen al evangelio de Dios? Y dice, y si el justo con dificultad se salva, si el justo, si tú y yo, si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. ¡Wow! O sea, hay una cantidad de versículos que nosotros a veces nos volamos, tú sabes. Que es una cosa impresionante. Y cuando empezamos a integrarlos al evangelio, porque les tengo una noticia, esto forma parte del evangelio. Esto no está excluido del evangelio. Qué lástima que a la iglesia no le gusta mucho que se predique esto. Gloria a Dios, por eso arranqué hoy diciendo que estamos en AMI, que es una iglesia que nos permite escuchar este tipo de palabras. Pero entonces, no es extraño tener ese sufrimiento, pero es necesario que exista para que esa limpieza de esa novia que logre ser sin arruga y sin mancha se refiera a las obras de la carne y del pecado. O sea, las obras de la carne y el pecado son similares a las arrugas y a las manchas del cuerpo de Cristo. Y cuando Él dice que viene por esa iglesia sin arrugas y sin mancha, está diciendo, voy por una iglesia que no tenga las obras de la carne dentro de ella y que en ella no se enseñoree el pecado, que no sea esclava del pecado, que entienda que fue redimida del pecado. Pero ¿qué es el pecado? Vamos a entrar en otro tema de aquellos que muy poco escuchamos hablar. Vamos a hablar del pecado. El pecado existe, es genuino, a Dios no le gusta. Por más que haya derramado su gracia sobre los hombres a través de su Hijo, no le gusta el pecado. Y dice, la palabra pecado significa no dar en el blanco, errar. Significa fallar de algo que no logra su meta. Encierra también el sentido de apartarse de lo que es la norma, no cumplir con lo esperado o demandado. Es fallar al pacto o apartarse de él. Entonces, ¿qué es pecado? Pecado es cuando usted falla en el cumplimiento de su propósito de vida. Cuando usted se sale del propósito de Dios para su vida, ahí está pecando. Ahora bien, vamos a verlo un poco más profundo. Dice, lo primero, pecar es no creer. Es fallar al creer en Dios. Ejemplos de esto, Mateo 13:58. Anoten. Y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Jesús no pudo hacer muchos milagros en su tierra porque ellos eran personas incrédulas. Como eran personas incrédulas, ni él mismo pudo hacer milagro. Ahora usted espera que si usted no cree y viene un servicio de milagro y el pastor suelta el milagro y ora por usted, con su incredulidad se va a hacer bajar el milagro. Si no lo hizo Jesús, ¿qué lo vamos a poder hacer nosotros? Mateo 17:20, Jesús les dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí a allá y se pasará y nada os será imposible. Entonces nada más te gusta leer el nada os será imposible. ¿Qué viene antes de eso?
Si tienes fe. ¿Qué tipo de fe? La fe del grano de mostaza. ¿Cómo es la fe del grano de mostaza? Aún siendo la semilla más chiquitita, más pequeñita, sabe que se va a convertir en el árbol más grande que existe. No, en ese versículo nunca hablan la fe del tamaño del grano de mostaza. No. Hablan la fe del grano de mostaza, no del tamaño. Porque el grano es muy pequeño, pero su fe era gigantesca. Entonces no es que con una fe chiquitica, como uno cree, si tan solo tuviera la fe del tamaño del grano de mostaza, esa fe chiquitica, con un puntito de fe, yo le digo a esa montaña, échate, y la montaña se corre. Mentira. Sigue creyendo. Eso no funciona así. La fe tiene que ser grande. Y entonces, si esa fe tiene esa grandeza, ahí es cuando dice la Escritura, nada le será imposible. Primera de Timoteo 1:13 dice, habiendo yo sido blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Ahí está hablando Pablo. Entonces, estos son los ejemplos del pecado por incredulidad. Hebreos 3:12. Mirad, hermanos, que no hay en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad. ¿Corazón malo de qué? Para apartarse del Dios vivo. ¿Eso quiere decir que la incredulidad me aparta de Dios? Sí. Por eso dice que sin fe es imposible. Entonces, nos vamos corriendo, llega el ultra profeta más ungido de la tierra y nos vamos corriendo, póngame las manos, profeta, ore por mí para que el milagro se haga. Eso sí, yo no creo nada, pero con su fe. Por Dios, no funciona. Y muchas veces Dios respalda el corazón del que lo está haciendo con la fe genuina. Y muchas veces, por eso sucede, si es verdad. Pero esos milagros normalmente vuelven y perecen. Se los roba Satanás. Entonces camina en el momentico que el profeta está ahí, el paralítico. Pero se va para su casa, no me puedo parar otra vez. Ya, se perdió el milagro. Pecar, lo segundo, pecar es perder el camino a la gloria del Padre. Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué nos hace el pecado? Perder el camino de la gloria del Padre. ¿Cuántos me están siguiendo? ¿Cuántos están interesados en saber más? Gloria a Dios. Tercero, pecar es equivocarse, cometer errores, alejarse del camino correcto, alejarse de los diseños de Dios. Romanos 1:27, se los voy a dar para que usted pueda desmenuzarlos en la casa. Romanos 1:27. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. ¿De qué me están hablando aquí? De que el pecado me lleva a salirme de los diseños de Dios, de los diseños establecidos por Dios, del diseño del matrimonio, del diseño de las finanzas, del diseño de la crianza de mis hijos, de todo lo que forme del diseño de mi salud. O sea, el pecado me lleva a salirme del diseño de Dios, porque sabe que cuando yo me salgo del diseño de Dios, viene muerte y maldición a mi vida. Y eso es lo que Satanás quiere. Destruirte. Él no te quiere ver feliz. Nunca Satanás te va a dar algo para que tú seas feliz. Nunca, jamás. Por más bueno que se vea al principio, nunca te va a dar algo para que seas feliz.
todo lo que te va a dar es para destruirte, para matarte y para robarte. Es lo único que Él va a hacer por ti. Así es que no le sigas el juego. Segunda de Pedro 2:18. Pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencia de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Salirse de los diseños de Dios. Cuarto, pecar es impiedad e injusticia. Romanos 1:18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Yo nada más le estoy dando aquí unos ejemplos por encima de todo lo que la Biblia habla que es pecado. Que muchas veces el pueblo de Cristo ni lo conoce. Pero miren todo lo que se detiene en la Escritura. Hablar de este diseño, que es un diseño satánico para su vida, para que usted esté apercibido y no caiga en esto. Dice, 2 de Timoteo 2:16, mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Tito 2:12, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. 5. Pecar es transgredir, alejarse de la ley. Romanos 5:13 y 20. Dice, Romanos 5:13, pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. Y el 20 dice, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. ¿Por qué se puso la ley? Para que fuera expuesto el pecado. Sin ley, tú no sabes qué es lo que estás haciendo mal. Entonces, si a ti no te enseñan cuál es la ley, difícilmente tú vas a saber qué es lo que es pecado. Entonces, para eso se puso la ley, para que saliera a la luz y se expusiera el pecado. Porque en la medida en que el pecado se exponía, la gente decía, pero ven acá, yo no tengo la habilidad solo para redimirme de toda esta basura. Y entonces la gracia de Dios sobreabundara en la tierra, para que pudiera venir su gracia y salvarnos. Hebreos 9:15. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Sexto, pecar es traspasar, introducirse donde uno no debe estar. Efesios 2:1. El que os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Séptimo, pecar es desobedecer, rehusarse a escuchar y a hacer. ¿Pecar es qué? Desobedecer, rehusarse a escuchar y a hacer. Efesios 2:2. En los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Es decir, todavía opera ese espíritu, sí. ¿En quién? En los hijos de desobediencia. Entonces, cuando usted ve a alguien que es permanentemente rebelde y desobediente en la palabra de Dios, ahí está operando Satanás mismo. El espíritu de la potestad del aire se llama. Efesios 5:6. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Créanme una cosa, hay algunos que se van para el cielo, cierto, por la gracia de Dios, cierto, pero también hay muchos que se van para el infierno.
Y eso es una realidad. El infierno es tan real como el cielo. Es más, si creemos en Dios, tenemos que creer en las dos cosas. Porque eso es lo que Él nos enseña. Y muchas veces no nos gusta mirar todo el contexto completo, el panorama completo, sino solo la partecita linda. Pero tenemos que entender el evangelio de forma completa. Y en Colosenses 3:6 vuelve y se repite lo mismo. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Los hijos de desobediencia desatan la ira de Dios sobre sus vidas. Octavo, pecar es anarquía, rebelión, rechazo a la voluntad y a la ley de Dios. Primera de Juan 3:4. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. El Nuevo Testamento, para aquellos que dicen que la ley ya no existe. Noveno, pecar es iniquidad, es un desprecio interno que guía la práctica continua del pecado. Romanos 1:21, pues habiendo conocido a Dios no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y en su necio corazón fue entenebrecido. Cuando usted practica pecado, lo que usted está haciendo es despreciando a Dios. El pecado hace que nosotros despreciemos a Dios con todas nuestras fuerzas. Eso es lo que habla Romanos 1:21. Romanos 6:19 dice, 6:19. Habló como humano por vuestra humanidad debilidad, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Segunda de Tesalonicenses 2:13. Nadie os engañe en ninguna manera, en ninguna. Cuídense de los engaños. Cuando usted a alguien le esté diciendo que ya el pecado no existe, cuando usted a alguien le esté diciendo que no importa que deliberadamente usted decida pecar toda su vida y no le va a pasar absolutamente nada, cuídese, cuídese por favor. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá ¿quién? Jesús. No vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el anticristo. Ahora bien, para esto tenemos que entender una cosa. Al cielo se entra por una puerta que es estrecha. Por una puerta que es estrecha. Si ustedes me acompañan a Mateo, vamos a ver Mateo 13:14, para ir finalizando. Mateo sí. Mateo 13 al 14, Mateo 7, capítulo 7 del 13 al 14, perdón. Mateo 7 del 13 al 14 dice: entrad por la puerta estrecha. ¿Por qué puerta? Porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Asegúrese que usted sea uno de esos. Uno de esos. No pierda su intimidad con Dios. No pierda la fe.
No pierda su perseverancia en la palabra. No pierda, sea una persona madura espiritualmente. Ame entender la palabra de Dios. Ame estudiar la palabra de Dios. Porque es la única forma. Pero ¿en dónde se inicia el pecado? ¿Alguien que me pueda responder? ¿Dónde se inicia el pecado nuestro? En el corazón. ¿Dónde está eso? Eso está en Mateo 15. Vamos a Mateo 15. Pues a mí no me gusta decirle nada si yo no se lo sustento bíblicamente. Mateo 15, 11. Y dice, no lo que entra en la boca contamina al hombre, más lo que sale de la boca. Esto contamina al hombre. Y después dice, del 19 al 20, en el mismo capítulo 15, dice, porque del corazón, ¿del dónde? Del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. ¿De dónde sale la inmundicia del pecado? Del corazón. Por eso es que cuando a ti te llega un pensamiento que no va acuerdo a Dios, tú lo tienes que inmediatamente llevar cautivo a la obediencia de Cristo Jesús. Y ahí lo desechas y no permites que ese pensamiento haga mella dentro de ti. Ni que dé un paso más allá. Ni siquiera te permitas pensar cómo sería. Y esta que es tremenda, wow, esto a mí me partió el corazón. Porque fue ver a Dios en su desesperación. Y decía, Padre, yo me imagino la frustración que él sentía. Váyase a Génesis 6, del 5 al 8. Génesis capítulo 6, versículo del 5 al 8, y dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió su corazón. Y dijo Jehová, raeré sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia delante de los ojos de Jehová. Por un hombre, por uno solo que se levantó con el corazón correcto, Dios no destruyó a la humanidad. Qué tremendo. Por eso si de aquí sale uno que oye esta palabra rema en su corazón, uno que se levante para ser radical para Jesucristo, con eso, gloria a Dios. Pero ¿de dónde salía toda esa maldad? De sus pensamientos. Dice la Escritura que toda la maldad salía de su corazón. Qué tremendo. Las acciones deben corresponder con una realidad interior de arrepentimiento y santidad. El Señor Jesús apuntó a la verdadera intención de la ley al subrayar la importancia de la vida interior, las intenciones y los pensamientos por encima de los ritos. No sea religioso. Eso no sirve de nada. Finalmente lo que cuenta es su corazón, su estatus interno. Es lo que se presenta delante de Dios. Eso es lo que Él ve, Él no ve más nada.
Esto lo tenemos que tener en cuenta y presente para que no nos suceda entonces lo que está escrito en Mateo 7 del 21 al 23. ¿Qué está escrito en Mateo 7 del 21 al 23? Dice la Escritura, Mateo 7. Del 21 al 23. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Escúchame, esta palabra no es para los impíos. Esta palabra es para los que estamos dentro de la iglesia. No todo el que me, porque es que los impíos no le dicen Señor, Señor. Entonces esta palabra es para la iglesia, para el cuerpo. No todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán, muchos, ¿cuántos? Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Créame, no todo el mundo que está dentro de las iglesias se va. No todo el mundo que está dentro de las iglesias va a entrar al reino de los cielos. Solo esos cristianos que verdaderamente logren atesorar estos principios en su corazón y vivirlos de la mano de Dios, de la mano de Cristo, son los que tienen en realidad acceso al reino de los cielos. ¿De qué somos libres entonces? ¿Para qué les expliqué todo lo que era pecado? ¿Por qué? Porque usted no puede entender de qué es libre si primero no entiende cuál es el objeto que lo tiene atado. Si usted no entiende de por qué usted está atado y qué es lo que significa estar atado, usted no va a entender de qué es libre. Entonces, cuando usted lea el libro de la gracia en Romanos, no va a entender cómo funciona la libertad en Cristo. Para eso, primero tenemos que entender lo que es pecado. Por eso vimos lo que es pecado. El pecado es lo que mantiene al ser humano en esclavitud. Ahora, ¿de qué vamos a ser libres cuando llegamos a los pies de Cristo? ¿De qué somos libres cuando llegamos a los pies de Cristo? Del poder del pecado, ni siquiera del pecado en sí. Somos libres del poder del pecado en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque antes de Cristo dice la Escritura que nosotros somos gobernados, esclavos del pecado. Y que solo a través de la unión mía con Cristo, entonces yo logro ser verdaderamente libre de esa atadura, de ese poder del pecado. Romanos 6. Del 5 al 11 dice, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él. ¿Qué haces con el viejo hombre? Juntamente con... Ok. Juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él. Porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas. Mas cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Antes de seguir con la última partecita, vamos a disponer nuestros corazones. Vamos a demostrarles a Dios que verdaderamente somos estas personas libres de pecado. Vamos a recoger los diezmos y las ofrendas en este momento.
con un corazón libre para poder hacer la voluntad de Dios sobre nuestras vidas. Toma un sobre de diezmos y de ofrendas. Esto no se trata de cantidades, se trata de corazón. Toma un sobre de diezmos y de ofrendas. Y ahora entrega lo que te corresponde entregarle a Dios. Solo tú sabes. Solo tú sabes cuánto es. ¿Cómo vamos hasta ahora? ¿Hemos comprendido? ¿Sí? ¿Se nos han aclarado cosas? Gloria a Dios. ¿Hemos aprendido algo nuevo hoy? Gloria a Dios. Vamos a hacerlo rápido para poder terminar. ¿Tienen frío? ¿Hace mucho frío? Sí. Vamos a apagar un aire. ¿Ya tú lo apagaste? Ya están apagados tres. Bueno, eso cuenta como sacrificio, como tomar la cruz y seguir. Entonces, fíjense ustedes, en Cristo no existe distinción. En Cristo no hay distinción. Cuando Dios habla de que no hace acepción de personas, lo que quiere decir es, todos están metidos dentro del mismo paraguas de diseños, de leyes espirituales, de principios, de fundamentos. Y esas leyes espirituales, esos principios, esos fundamentos operan para todos sin excepción alguna. Y tú sabes por qué Él no ha cambiado lo que tú quieres que cambie en tu vida si le toca volarse uno de esos principios. Porque como no hace acepción de personas, si lo cambia por ti, lo tendría que cambiar para todos. Y cielo y tierra pasarán, pero mi palabra jamás pasará. Entonces no intente que Dios haga una excepción con usted. Porque Él no tiene favoritos, Él no hace acepción de personas. Entonces no puede hacer una excepción. Nos toca a todos meternos en el mismo caminito y de ahí no salirnos. Gálatas 3:28 dice, no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Es más, el valor que usted tiene, usted sabía que usted no puede impresionar a Dios con nada. Nada de lo que usted haga, nada, lo va a impresionar a Él. ¿Me explico? Nada de lo que usted tenga lo va a impresionar a Él.
Ninguna relación, por más que usted se relacione con presidentes y ministros, ninguna relación que usted tenga lo va a poder impresionar a él. Ningún estatus social inventado por el hombre lo va a poder impresionar a él. Lo único que lo impresiona a él es que usted esté en Cristo. Eso es lo único que impresiona a Dios. Ahora, somos libres del poder del pecado. Juan 8, del 34 al 36 dice, Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Quién tiene que libertarnos? ¿De qué? De la esclavitud y del poder del pecado. Así es. ¿Y si Él nos liberta? Ahora, ¿el esclavo puede permanecer en la casa para siempre? ¿El hijo? Eso quiere decir que en una misma casa puede haber esclavos e hijos. ¿Y quiénes permanecerán? Así mismo es. En el idioma griego, el Nuevo Testamento, la palabra esclavo tiene al menos 3 significados. El primero, agorazo. Es la acción de comprar un esclavo para revenderlo. El segundo significado es hexagorazo. Es comprar un esclavo para ponerlo a trabajar en una finca. Y el tercero es lutrón. Es comprar un esclavo para ponerlo en libertad. Esta es la palabra que se usa para hablar de aquellos que hemos creído en Cristo. O sea, usted fue comprado como esclavo para ponerlo en gloria a Dios. Cuando Jesús murió en la cruz, derrotó todo poder de Satanás, quien mantenía a las personas en la esclavitud del pecado. Por eso en Colosenses 1:15 dice, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos. Cristo rompió las cadenas del pecado y por eso es que ahora nosotros somos verdaderamente libres. Gloria a Dios, Padre de la gloria, aleluya. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Padre. Así es. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuiste llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Vamos a levantarnos, por favor. Vamos a orar. Yo quiero que si alguno de ustedes siente en su espíritu que hoy le fue revelado una dimensión diferente de lo que es la esclavitud del pecado y una dimensión diferente de lo que es la libertad, y usted todavía se ha considerado que está sujeto a algún yugo, que no ha podido soltar todavía algo que lo tiene atado, no importa si piensa que es grande o pequeño, hoy se siente en libertad de hablar con su Padre Celestial y de pedirle a su Padre Celestial de que lo haga libre, de que permita realmente que Él se revele ante usted, que usted lo pueda conocer en intimidad, que pueda tener una relación mucho más profunda de lo que hasta ahora ha podido tener. Vamos a cerrar los ojos, vamos a darle gracias al Señor. Gracias, Señor, te damos en esta noche, precioso Dios, Rey de misericordia y de amor, Señor. Sabemos, precioso Dios, que para los que estamos en ti no hay condenación alguna. Amado Padre Celestial, hoy te damos las gracias por tu palabra, porque tú nos has enseñado, Señor, porque tú nos has alimentado de tu preciosa verdad, de tu perfecta verdad,
que finalmente es la única que nos hace diferentes, libres, sanos, llenos, completos, justos, purificados, santificados. La única verdad tuya, Señor, que es la que nos lleva a ese estatus de más que vencedores en Cristo Jesús. Precioso Dios, hoy te damos las gracias, Señor, porque tú nos has traído hasta aquí, amado Padre, para poder entender otra dimensión en el espíritu de tu palabra. Hoy, Señor, declaramos y confesamos con nuestras bocas que nos unimos a ti, Jesús, en tu muerte y en tu sepultura, para que entonces el mismo poder que te resucitó a ti nos entregue a nosotros una vida nueva. Gracias te damos, Señor, pero hoy estamos aquí para presentar todos nuestros miembros, para que tú utilices todos nuestros miembros como instrumento de justicia de ahora en adelante. Hoy renunciamos al pecado. Nos arrepentimos genuinamente de todo aquello que hayamos hecho o pensado siquiera que haya ido en contra de tus principios, en contra de tu voluntad, en contra de tus leyes. Precioso Dios, límpianos y lávanos en esta noche con la sangre preciosa de Cristo. Empieza a entregar hoy ese Espíritu, Señor, ese Espíritu Santo de poder, de amor y de dominio propio a todos los que estamos aquí, Señor, a todos los que hemos decidido caminar junto contigo, caminar en ese camino estrecho, pero que confiamos que tú eres nuestra esperanza para poder llegar hasta el Padre algún día, Señor. Te pedimos, Señor, que hoy nos hagas parte de tu iglesia gloriosa, de esa iglesia sin arruga y sin mancha, por la que tú regresas, precioso Dios. Danos el privilegio de formar parte de esa iglesia por la que tú, Señor, con tanto amor, regresas a invitarla a las bodas del Cordero. Precioso Dios, entréganos como nunca antes una convicción de pecado. Entréganos a nuestro espíritu el mismo repudio y rechazo que tú sientes en tu espíritu con respecto al pecado, Señor, para que nunca más podamos retroceder, para que nunca más ni uno solo de nuestros pasos sea devuelto en nuestro caminar contigo, Señor. Glorifícate, Padre amado, a través de nuestras vidas. Permítenos, Señor, ser testimonio de ti. Padre, queremos ser hijos que te agraden. Queremos ser hijos que te rindan toda la adoración a ti, toda la gloria, toda la honra, Señor. Ayúdanos y danos la sabiduría para expandir tu reino, para dejar legado sobre esta tierra, Señor, que verdaderamente esté claro en tu palabra, que pueda seguir tus caminos, Señor, en nuestros hijos y aún en todas las personas que nos rodean. Ayúdanos a hacer luz en medio de tanta oscuridad que hay allá afuera, Señor. Ayúdanos, precioso Dios, a poder ministrar de tu vida. Ayúdanos a crecer como tus líderes. Ayúdanos, Padre, para poder llevar tu obra. Hoy estamos aquí diciéndote que somos instrumentos tuyos. Úsanos de forma poderosa, precioso Dios. Úsanos, Señor, en tu mano de forma poderosa, Padre, para poder impactar otras vidas, para poder transformar otras vidas. Ayúdanos, Jesús. Ayúdanos, Cristo. Cuánto necesitamos de tu mente. Señor, pon tus pensamientos, porque entendemos que sin tus pensamientos y sin tu mente en nosotros, nunca podremos tener tu carácter, Señor. Ayúdanos a pensar como tú piensas. Ayúdanos a discernir como tú disciernes, a escuchar como tú escuchas, a ver como tú ves, Señor. Gracias, precioso Dios. Gracias, precioso Dios. Vamos a cantar la que estábamos cantando ahorita, antes.
Señor. Recibe la adoración de nuestros corazones en esta noche, diciéndote que no hay nada más importante que tú en nuestras vidas, Señor. Que no existe nada más importante que tú. Oh, gracias, Señor. Derrámate ahora. Derrámate ahora, precioso Dios. Derrámate con poder y con fuerza, Señor. En la tierra nadie como tú. Belleza incomparable eres, Jesús. Pues nada me podrá satisfacer. Solo tu copa de saciar mi sed. Tu presencia es el cielo para mí. Díselo con tu corazón derramado en adoración. Tu presencia es el cielo para mí. Oh, sí, mi Rey. Tesoro de mi alma y corazón. En mi debilidad mi ayudador. Recibes mi pasado y das valor. Mi futuro llenas con tu amor. Tu presencia es el cielo para mí. Tu presencia es el cielo para mí. No hay nada más importante que tu presencia en nuestras vidas. No existe, Es Señor. el cielo. Gobiérnanos, Padre. Mí. Entrónate, Señor, ahora. Entrónate en cada corazón, Señor. Tu Cada corazón que se derrama ahora. Es el cielo. Entrónate, precioso para Dios. Mí, para mí, Oh. para mí. Te cantamos, oh Cristo, oh Cristo. Tu presencia es el cielo, oh Cristo, oh Cristo. Tu presencia es el cielo en mí. Gracias, Señor. Yo te pido, Padre Celestial, ahora que tu presencia, Señor, nos acompañe desde hoy y para siempre, hasta que tú nos lleves delante de ti, que ni uno solo de nuestros días, ni un solo segundo de nuestros días, ni de nuestras noches, Señor, estemos sin ti, precioso Dios. Yo bendigo con tu bendición y con tu shalom, shalom, a todas las personas que hoy están en este lugar, Señor. Que reciban, Señor, la protección divina de tu Santo Espíritu, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Yes. Gloria a Dios. Iglesia, te esperamos este viernes en el servicio de milagros con nuestro amado pastor.